Roma. El nombre evoca ecos de grandeza, de poder inigualable, de una civilización que forjó el mundo tal como lo conocemos. Es la historia de una pequeña aldea que desafió las probabilidades, se elevó hasta la cima del poder global y finalmente sucumbió a sus propias debilidades. Es la narrativa épica y trágica de Roma, una ciudad que se convirtió en república, luego en imperio y finalmente en ruina. Un relato que encapsula el ascenso meteórico, el apogeo deslumbrante y la inevitable decadencia de una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. Esta no es solo una crónica de batallas y emperadores, es una meditación sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de las instituciones y el ciclo eterno de creación y destrucción que parece gobernar el destino de las naciones. Es un espejo en el que podemos contemplar nuestras propias ambiciones y vulnerabilidades. Todo comenzó de forma modesta. Lejos de la imagen imperial que perdura en nuestra mente, Roma nació como un simple asentamiento, una pequeña ciudad-estado en la región del Lacio, en el centro de la península itálica. Sus orígenes se pierden entre la historia y la leyenda, con relatos míticos como el de Rómulo y Remo, amamantados por una loba. Pero más allá del mito, su ubicación estratégica junto al río Tíber le otorgó una ventaja crucial para el comercio y la defensa. Durante sus primeros siglos, Roma fue gobernada por reyes. Esta fue la etapa monárquica, un periodo formativo donde se sentaron las bases de su organización social y militar, aunque los detalles históricos de esta era son a menudo difusos y entrelazados con la tradición oral. Se dice que hubo 7 reyes, desde el legendario Rómulo hasta el tiránico Tarquinio el Soberbio. Bajo su gobierno, la ciudad comenzó a crecer, a establecer sus primeras instituciones y a definir su identidad como una comunidad fuerte y resiliente. Sin embargo, el poder absoluto de los monarcas generó descontento entre la aristocracia romana, los patricios. La opresión y el abuso de poder, personificados en la figura del último rey, llevaron a una revuelta que cambiaría para siempre el curso de la historia romana. La expulsión de Tarquinio el Soberbio marcó el fin de la monarquía. Los romanos, recelosos del poder concentrado en una sola persona, decidieron embarcarse en un audaz y sin precedentes experimento político: la creación de una república. La República Romana nació de la determinación de evitar la tiranía. Representó un sistema político innovador para su tiempo, buscando equilibrar el poder entre diferentes instituciones y evitar que un solo individuo o grupo lo acaparara por completo. El corazón de este nuevo sistema era el Senado, compuesto principalmente por miembros de las familias patricias más influyentes. El Senado actuaba como un consejo asesor, y con el tiempo se convirtió en el verdadero centro de poder y decisión política. Junto al Senado existían las asambleas populares, donde los ciudadanos romanos podían votar leyes y elegir a sus magistrados. Aunque inicialmente dominadas por los patricios, con el tiempo, los plebeyos lucharon y obtuvieron una mayor participación y representación en el gobierno. Los magistrados, como los cónsules, los jefes de Estado y comandantes militares, los pretores, encargados de la justicia, y los censores, responsables del censo y la moral pública, eran elegidos anualmente, limitando así su tiempo en el poder y reduciendo el riesgo de acumulación excesiva de autoridad. Este sistema, aunque complejo y a menudo marcado por conflictos internos, demostró ser increíblemente efectivo. Bajo la República, Roma inició un proceso de expansión gradual, pero implacable, que la llevaría a dominar primero Italia y luego gran parte del mundo mediterráneo. La expansión territorial fue vasta y ambiciosa, desde las guerras contra sus vecinos itálicos hasta los épicos enfrentamientos con Cartago en las guerras púnicas. Roma demostró una capacidad militar y una determinación inquebrantable para conquistar y controlar nuevos territorios. La República estableció su dominio sobre toda la península itálica, unificando, bajo su égida, a diversas tribus y ciudades-estado. Este control de su base territorial fue fundamental
para su posterior expansión, más allá de Italia. Las conquistas se extendieron a territorios lejanos: Hispania, el norte de África, Grecia, Asia Menor. Roma se convirtió en la potencia hegemónica del Mediterráneo, controlando rutas comerciales vitales y acumulando una riqueza sin precedentes. Varios factores clave contribuyeron al éxito militar y expansivo de la República. La habilidad militar de sus legiones, su disciplina férrea y su capacidad de adaptación táctica las convirtieron en una fuerza casi invencible en el campo de batalla. La ingeniería romana fue otro pilar fundamental. La construcción de calzadas que permitían el rápido movimiento de tropas y suministros y la creación de campamentos fortificados eficientes facilitaron la conquista y el control de vastos territorios. Además de la fuerza militar y la ingeniería, la efectiva administración romana jugó un papel crucial. Los romanos desarrollaron sistemas legales y administrativos sofisticados para gobernar sus provincias, recaudar impuestos y mantener el orden en un imperio en constante crecimiento. Sin embargo, el éxito y la expansión trajeron consigo nuevos y complejos desafíos. La República, diseñada para una ciudad-estado, comenzó a tambalearse bajo el peso de un imperio. Los conflictos internos se volvieron más frecuentes y violentos. Las luchas por el poder entre facciones políticas y generales ambiciosos se intensificaron. La riqueza proveniente de las conquistas exacerbó las desigualdades sociales y económicas, creando tensiones entre patricios y plebeyos, y entre los ricos y los pobres. La corrupción se convirtió en un problema endémico, minando la integridad de las instituciones republicanas. Los magistrados y gobernadores de provincias a menudo utilizaban sus cargos para enriquecerse a expensas del Estado y de la población local. Estos factores internos, la ambición desmedida, la desigualdad creciente y la corrupción rampante, erosionaron gradualmente los cimientos de la República. El sistema político que había traído a Roma la grandeza se encontraba ahora al borde del colapso. Las décadas finales de la República fueron un periodo de turbulencia y guerra civil. Generales poderosos como Mario, Sila, Pompeyo y finalmente Julio César utilizaron sus ejércitos para imponer su voluntad política, desafiando la autoridad del Senado. La transición de la República al Imperio marcó un punto de inflexión trascendental en la historia de Roma. No fue un cambio repentino, sino la culminación de décadas de guerras civiles y luchas de poder que habían desangrado a la República. Figuras carismáticas y ambiciosas como Julio César jugaron un papel decisivo en este proceso. Su ascenso al poder, su dictadura y su posterior asesinato precipitaron la crisis final de la República y allanaron el camino para un nuevo orden. Tras la muerte de César, una nueva ronda de guerras civiles enfrentó a sus herederos y rivales. De este caos emergió Octavio, el hijo adoptivo de César, quien derrotó a sus enemigos y consolidó su poder, poniendo fin a un siglo de conflictos internos. En el año 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, convirtiéndose de facto en el primer emperador de Roma. Bajo el imperio, el poder se concentró en la figura de un único líder, el emperador, aunque se mantuvieron algunas instituciones republicanas de forma nominal. El Imperio Romano, bajo el gobierno de los emperadores, alcanzó su máximo esplendor. Fue la época de mayor extensión territorial, de una riqueza y un poderío militar sin precedentes, y de una influencia cultural que se proyectó por todo el mundo conocido. El imperio logró su cenit en términos de territorio durante el reinado de Trajano a principios del siglo II d.C. Desde las frías tierras de Britania hasta los desiertos de Arabia, Roma gobernaba un vasto dominio que abarcaba 3 continentes. Este fue también un periodo de pico en cuanto a riqueza y cultural. Las ciudades imperiales florecieron, el comercio prosperó y las artes, la arquitectura y la literatura alcanzaron nuevas alturas, financiadas por la inmensa riqueza del imperio. La Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad que duró aproximadamente 2 siglos, desde Augusto hasta Marco Aurelio, fue uno de los mayores logros del imperio. La ausencia de grandes guerras civiles o invasiones a gran escala permitió que la civilización romana floreciera.
Durante la Pax Romana se produjo un florecimiento extraordinario en diversos campos. La arquitectura romana produjo maravillas como el Coliseo, el Panteón y los acueductos. El derecho romano sentó las bases de los sistemas legales modernos. La filosofía y la literatura alcanzaron gran sofisticación. Roma se convirtió, sin lugar a dudas, en el centro del mundo conocido. Todas las rutas convergían en la ciudad eterna, que se embelleció con monumentos grandiosos y albergó a una población de más de 1 millón de habitantes en su apogeo. La infraestructura construida por los romanos fue asombrosa y duradera. La red de calzadas que unía el imperio, los acueductos que abastecían de agua a las ciudades, los puentes, los baños públicos y los edificios cívicos demostraron una maestría técnica sin igual. La cultura romana se extendió ampliamente por todo el imperio. El latín se convirtió en la lengua franca en Occidente, el derecho romano se aplicó en todas partes y las costumbres y el estilo de vida romanos fueron adoptados por las élites provinciales. La influencia de la cultura romana dejó una marca indeleble en la civilización occidental. Su legado perdura en nuestras lenguas romances, en nuestros sistemas legales, en nuestra arquitectura, en nuestra organización política y en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. El Imperio Romano fue, en muchos sentidos, la culminación del proyecto romano. Llevó la organización, la ley y la civilización a vastas regiones, creando un espacio de interacción cultural y económica sin precedentes en la antigüedad. Pero incluso en su apogeo, las semillas de la decadencia ya estaban presentes. La inmensidad del imperio, la complejidad de su administración y la naturaleza misma del poder imperial contenían los gérmenes de su futura caída. La frase, y finalmente, en ruina, no se refiere a un evento único y catastrófico, sino a un largo y doloroso proceso de declive que duró varios siglos. Fue una lenta descomposición, una erosión gradual de la fuerza y la cohesión del imperio. Una combinación de factores internos y externos contribuyó a esta decadencia. No hubo una única causa, sino una compleja interacción de problemas que, sumados, resultaron insuperables para el gigante romano. La corrupción, que ya había debilitado a la República, persistió y se agravó bajo el imperio. La venta de cargos, la extorsión en las provincias y el despilfarro de la corte imperial minaron la economía y la moral pública. La inestabilidad política se convirtió en una característica recurrente, especialmente a partir del siglo III de Cristo. Los emperadores eran a menudo elevados al poder por sus tropas y depuestos o asesinados con la misma rapidez, sumiendo al imperio en constantes guerras civiles y anarquía. La presión desde las fronteras aumentó significativamente. Pueblos y tribus que los romanos llamaban bárbaros, germanos, godos, francos, alanos, hunos, etc., se volvieron más organizados y agresivos, lanzando incursiones y finalmente invasiones a gran escala. La economía imperial sufrió graves problemas. La inflación se disparó debido a la devaluación de la moneda y al gasto excesivo del Estado. La interrupción del comercio por las guerras y la inseguridad afectó la prosperidad. El imperio sufrió de sobreextensión. Su vasto tamaño hacía que fuera extremadamente difícil de defender y administrar eficazmente. Las distancias eran enormes y la comunicación lenta, lo que dificultaba la respuesta rápida a las crisis. La creciente influencia de los pueblos bárbaros no se limitó a las invasiones. Muchos bárbaros se asentaron dentro de las fronteras del imperio, a menudo como federados o soldados, lo que alteró la composición demográfica y militar del Estado. Las divisiones internas se agudizaron. Las diferencias culturales y económicas entre las distintas partes del imperio, así como las rivalidades entre las élites, debilitaron la unidad y la capacidad de respuesta ante las amenazas externas. Las guerras civiles reemergieron periódicamente, desviando recursos y atención de la defensa de las fronteras. La lucha por el trono imperial consumió energías que deberían haberse dedicado a fortalecer el Estado. Una falta de liderazgo efectivo y visionario fue perjudicial. Aunque hubo emperadores capaces, muchos fueron incompetentes, crueles o simplemente
incapaces de comprender y abordar los profundos problemas estructurales que enfrentaba el imperio. Estos factores, actuando de forma conjunta, socavaron gradualmente la fuerza militar, económica y política de Roma. El imperio, una vez invencible, se volvió vulnerable y frágil. En un intento por gestionar la crisis, el imperio fue eventualmente dividido en dos partes: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta división, aunque buscaba fortalecer la administración, también institucionalizó la fragmentación. La parte occidental, con su capital en Roma y luego en otras ciudades, fue la más afectada por las invasiones bárbaras y la inestabilidad interna. Incapaz de resistir la presión combinada de las invasiones y sus propios problemas, su colapso era solo cuestión de tiempo. El Imperio Romano de Occidente colapsó formalmente en el año 476 d.C., cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. Este evento es tradicionalmente considerado el fin de la antigüedad en Europa occidental. El Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, demostró ser más resiliente. Sobrevivió al colapso de Occidente y continuó existiendo durante 1000 años más. Conocido como el Imperio Bizantino, preservando gran parte de la herencia romana. La caída del Imperio Romano de Occidente marcó el fin de una era. Significó el colapso de la estructura política que había dominado Europa y el Mediterráneo durante siglos y el inicio de un nuevo periodo histórico, la Edad Media. La ruina de Roma, en este contexto, no se refiere únicamente a la destrucción física de edificios o ciudades, aunque también ocurrió. Significa, sobre todo, el colapso de un sistema político que había garantizado la ley y el orden. Representa también el colapso de un sistema económico que había permitido el comercio a gran escala y la prosperidad en todo el Mediterráneo. Las rutas comerciales se volvieron inseguras y la economía se ruralizó. Finalmente, simboliza el colapso de un sistema social y cultural que había unificado a millones de personas bajo una identidad y unas leyes comunes. La unidad romana se fragmentó en reinos bárbaros y estructuras sociales más localizadas. La caída de Roma fue un evento monumental, un recordatorio de que incluso las civilizaciones más poderosas son mortales. Pero su legado, como hemos visto, perdura. La historia de Roma es una lección eterna sobre el ascenso, el poder y la fragilidad de los imperios. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre los ciclos de la historia, sobre las fuerzas que construyen y destruyen las sociedades, y sobre la huella imborrable que dejan las grandes civilizaciones incluso después de su caída. Roma cayó, pero su espíritu sigue vivo en el tejido de nuestra propia civilización. Si esta inmersión en la épica historia de Roma ha despertado tu curiosidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para explorar más capítulos fascinantes del pasado. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál crees que fue el factor más determinante en la caída del Imperio Romano? ¿La corrupción? ¿Las invasiones? ¿La inestabilidad interna? Queremos conocer tu opinión.